Hoy vamos a tratar un tema importante que es el tema de verdades, mentiras y medias verdades sobre la Trinidad. Note cómo dije verdades, mentiras y medias verdades sobre la Trinidad. Hay cosas que se dicen que son verdad de la Trinidad, hay cosas que se dicen que son no tan verdad, eh, y hay otras que son totalmente mentiras sobre la Trinidad. Hoy no vamos a hacer un estudio de la doctrina de la Trinidad en la Biblia, simplemente enfocarnos en algunos mitos que corren sobre la idea de la Trinidad en el mundo adventista. Quiero pedirle a ver si me permiten share my screen. ¿Puedo? Perfecto, Pastor, ya. perfecto. Entonces, eh, vamos a ver cuáles son esos mitos que, que nosotros pueden ver la pantalla mía, ¿verdad ya? Perfecto. Sí, sí. El primero de esos mitos es que la Trinidad es un concepto pagano. La idea de, no, eso era algo satánico, eso era algo pagano, eso no fue israelita, eso es falso. Eso es una idea que corre por ahí. También dice que la Trinidad fue un concepto que fue impuesto por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea en el año 325. Eso es otro mito, eh, otra idea que corre. Eh, Algunos tratan de desaprobar la doctrina de la Trinidad al decir que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, que la palabra Trinidad definitivamente no aparece en la Biblia y que por lo tanto es falsa la doctrina. Eh, que los pioneros adventistas, los fundadores de nuestro mensaje, no creían en la Trinidad y que por lo tanto, como ellos no creían en la Trinidad, nosotros tampoco debemos creer en la Trinidad. El, que la doctrina de la Trinidad fue introducida a la iglesia después que murió Elena White. Y se esperaron que ella se muriera para permitir, para introducir la doctrina. Y por lo tanto, Elena G. de White no creyó en la doctrina de la Trinidad. La iglesia, entonces, algunos dicen, falsificó los escritos de Elena G. de White para apoyar la doctrina de la Trinidad. Esos son los 7 mitos que hoy vamos a tratar. Los 7 mitos sobre la doctrina de la Trinidad. Algunos son verdad, algunos son mentira, algunos son no tan verdad. El primero, que es una doctrina pagana. Segundo, que fue impuesta por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea. Tercero, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y por lo tanto la doctrina es falsa. Cuarto, que los pioneros no creían en la Trinidad, que la doctrina de la Trinidad fue introducida en la Iglesia después de la muerte de Elena G. de White, que Elena G. de White no creyó en la Trinidad y que la Iglesia falsificó los escritos de Elena G. de White para poder apoyar la doctrina después que ella murió. Esos son las verdades, mentiras y medias verdades sobre la Trinidad que vamos a estar de manera sucinta y rápida tratando hoy. En cuanto al concepto de que la Trinidad es un concepto pagano, vamos a analizar bien el concepto. En primer lugar, cuando yo he leído o escuchado a alguna persona diciendo que la doctrina de la Trinidad es pagana y presentan ideas de un árbol que adoraban con 3 ramos, con 3, no hay, el que comprende la doctrina de la Trinidad se dará cuenta que no existe un equivalente a la doctrina de la Trinidad en ninguna religión pagana antes o después de Cristo. Usted podría encontrar equivalentes a países o lugares que adoraban 3 dioses, por ejemplo, pero nosotros no estamos diciendo que la Trinidad son 3 dioses. Por lo tanto, la gente que equipara la doctrina de la Trinidad con otras creencias paganas es o no comprende las doctrinas paganas o no comprende la doctrina de la Trinidad, pero no existe, no crea el mito, no existe ninguna creencia pagana antes o después del cristianismo que se equipare a la doctrina de la Trinidad. De modo que eso es falso, totalmente falso. Número 2, el hecho, voy a conceder, digamos, que alguien diga, bueno, pero eso lo creían los egipcios, eso es falso, o lo creían los babilonios, eso es falso, pero digamos que sí. El hecho de que una creencia sea sostenida por un pueblo pagano
no indica que la creencia es falsa. Repito, el hecho de que una creencia haya sido sostenida por un pueblo o individuos no cristianos, gentiles, no israelitas, no indica que la creencia es falsa. Hay una cita del libro La Educación en la página 8 donde dice que podemos rastrear la ascendencia de los maestros del mundo hasta donde alcanzan los informes humanos, pero antes de ellos estaba la luz del mundo. Así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz del sol que reflejan, los grandes pensadores del mundo, en lo que tenga de cierto su enseñanza, reflejan los rayos del sol de justicia. Todo rayo del pensamiento, todo destello del intelecto procede de la luz del mundo. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 9, que la luz verdadera alumbra a todo hombre que llega a este mundo, lo que indica que Dios se le ha estado revelando a toda nación por diferentes medios en todas las épocas. Y aún los hombres no cristianos, hombres incluso ateos, si sus enseñanzas son verdaderas, entonces están reflejando la luz del mundo. Ese es el principio. No podemos rechazar entonces una idea por el simple hecho de que encontremos esa idea en una nación, en un grupo no cristiano o no israelita, porque Dios pudo estársele revelando, de modo que siempre lo mejor es preguntar es, ¿quién no es quien sostuvo esa idea, sino es bíblica la idea? ¿Puede aceptarse de acuerdo a los parámetros bíblicos? Esa es la pregunta más importante. Recordemos, por ejemplo, que Satanás siempre ha imitado las cosas de Dios. Y no solo imitación. Por ejemplo, el relato del diluvio de manera deformada aparece en epopeyas babilónicas e incluso en muchas culturas aborígenes de América. El hecho de que cada cultura haya tenido su propio relato del diluvio, en vez de probar que la historia del diluvio es falsa, al contrario, prueba una fuente común de toda la humanidad de una creencia que se pervirtió con el tiempo, no que una creencia falsa se dispersó. De modo que aún encontremos una doctrina pagana así, no necesita, porque en un momento toda la tierra era parte, tenía conocimiento del Dios verdadero. Y la falsificación satánica, por ejemplo, Satanás, nosotros guardamos el sábado, Satanás ha instaurado la observancia del domingo. Podemos decir, eso de adorar un día de reposo es pagano. Bueno, nosotros, hay pueblos más antiguos que Israel y nosotros encontramos días, no tan de reposo, pero días nefastos que podrían equipararse. Pero más que decir que de ahí se origina el sábado, podemos decir que fue una perversión del sábado original que se origina, que comienza en el Edén. O sea, Satanás pervierte. En Apocalipsis se presenta a Satanás pervirtiendo la Trinidad. Dios el Padre se presenta sentado en un trono. Satanás se presenta sentado en un trono. En Apocalipsis 4 y 5 aparece el Padre dándole su autoridad al Hijo. Apocalipsis 13:2 dice que el dragón le da a la bestia su poder y su trono y su autoridad. De modo que así como el Padre le da al Hijo su trono y su autoridad, así el Espíritu, el Satanás le da a la bestia su poder y su trono y su autoridad. Así como el Espíritu procede del Padre y del Hijo, dice Apocalipsis 16, vi salir de la boca del dragón, de la bestia y el falso profeta, espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, salen falsos espíritus. De modo que esos son falsificaciones de la Trinidad. El hecho de que Satanás falsifique la Trinidad, más que aportar para hacernos creer que la Trinidad es falsa, al contrario, eso es una prueba de que es verdadera. Voy a pasar al siguiente punto, y que la Trinidad fue impuesta por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea. Primero, eso es falso. El obispo de Roma, lo que hoy es el Papa, tuvo una participación muy mínima, y cualquier libro de historia lo puede leer, muy mínima en lo que fue la formulación del canon de Nicea.
Ahora bien, la historia revela que la iglesia ya creía en la Trinidad y que en el concilio de Nicea lo que quería era defender la doctrina contra las doctrinas arrianas que se habían propuesto, ya una perversión de la doctrina. El mundo cristiano fue unificado contra las doctrinas arrianas que creían que Cristo era inferior al Padre o que no era Dios, para contrarrestar, lo que indica que ya había un consenso y que el concilio de Nicea en el 325 lo que hizo fue elaborar un frente unido contra la herejía. Por ejemplo, al inicio del siglo II, el gobernador romano de una provincia romana en East Asia, en el Asia Oriental, Plinio escribe al emperador Trajano hablando de los cristianos que se reúnen una vez a la semana para adorar a Cristo como a un Dios, indicando que Cristo ya era reconocido como Dios. A un pagano lo decía, ellos adoran a Cristo como si fuera Dios. Y en sus simposios ustedes van a tener pruebas de más de la Trinidad en la Biblia. De modo que no es en el concilio de Nicea donde se crea la doctrina de la Trinidad. Hay una diferencia entre una doctrina y una formulación de la doctrina. Y eso lo vamos a ver más adelante. Tercero, déjame ver, apunté aquí los mitos, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Eso es una verdad. Ahora, ¿qué implica esa verdad? Por ejemplo, la palabra omnipotente, Dios es omnisapiente, omnisciencia, no aparece en la Biblia. La palabra omnisciencia. Omnisciencia significa que todo lo sabe. En la Biblia no aparece la palabra omnisciencia. Indica que Dios no es omnisciente. De hecho, sí, ¿de dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomaras las alas del alba y cruzare a los extremos del mar, aún allá me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, el texto está diciendo que Dios, estoy hablando de la omnipresencia, perdón, que Dios es omnipresente, aunque la palabra omnipresente o omnisciencia no aparece en la Biblia, pero el concepto sí. La palabra es nombres que nosotros le ponemos a abstracciones u a objetos. Y la omnisciencia, omnipresencia, son conceptos que no son ideas, palabras que no aparecen en la Biblia, pero el concepto se presenta en la Biblia de manera clara. El juicio investigador, ¿dónde aparece el nombre juicio investigador en la Biblia? Ahora bien, en Daniel 7 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, lo que indica que el juicio iba a investigar, abre los libros, pero la palabra no aparece, pero el concepto sí. Y nadie tiene problema con esas palabras de que Dios es omnisciente o omnipresente, que el juicio investigador, pero tenemos problemas con la Trinidad. De modo que el hecho de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia no significa nada. Trinidad es una forma de decir que hay tres personas y un Dios, tres en uno, y eso es un concepto que está claramente afirmado en la Biblia. Un ejemplo, cuando dice bautizándolos en el nombre, es uno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla de un nombre, pero habla de tres personas, lo que indica que son tres personas y un Dios, no tres dioses o tres personas en tres personas, no, tres personas y un solo Dios, porque cada uno de ellos es divino. Estoy poniendo un ejemplo, no es que me estoy entrando en la Biblia. Lo que indica que el concepto está claramente enseñado en la Biblia, aunque la palabra no esté enseñada en la Biblia. El otro problema es que los pioneros no creían en la Trinidad. Es la otra, y eso es una media verdad. La mayoría de nuestros pioneros al principio no creían en la Trinidad. ¿Y qué podemos decir eso? En algún momento, eso no significa mucho. En algún momento nuestros pioneros no creían que el sábado era el día de reposo. La verdad del sábado llegó un poquito después del gran chasco. En algún momento nuestros pioneros no creían que el alma era mortal. Eso llegó a final de la década de los 40 del siglo XIX. La visión de la salud llegó al inicio de la década de los 50.
el mensaje del diezmo y las ofrendas fue, aunque estaba el concepto desde antes, como lo conocemos hoy, fue producto de la época, de la era de los 80 y del siglo XIX y la primera década del siglo XX. De modo que la luz de la aurora va en aumento, la luz del sol, y la iglesia ha venido recibiendo luz por un tiempo, y la Trinidad es parte de lo que al principio los pioneros sostenían, negaban y que luego aceptaron. Ahora voy a dar una aclaración. Mucho de lo que nuestros pioneros rechazaban de la Trinidad era una falsa concepción de la Trinidad. Por ejemplo, en su pantalla usted puede ver, eso es una foto de la Adventist Review and Sabbath Herald, que es la revista oficial de la Iglesia Adventista, y estoy tomando, usted puede ver en su pantalla, julio 6 de 1869, un artículo de julio 6 de 1869. En esta revista, aquí hay un artículo que pueden ver en su left corner que dice la Trinidad. Dice aquí en el párrafo del medio, en el segundo coloreado, dice que una persona es tres personas y que tres personas son una persona. Es la doctrina que clama que es contraria a la razón y el consentido común. Note, ellos están contradiciendo la doctrina de la Trinidad, pero están diciendo que lo que es contrario a la razón de la doctrina de la Trinidad es que cómo es posible que una persona sea al mismo tiempo tres personas. De paso, no es eso lo que consiste la doctrina de la Trinidad. No es que hay una persona que a la vez es tres personas. No, es que es un Dios y que hay tres personas. No que hay tres personas que al mismo tiempo es una persona. De modo que estos pioneros nuestros no comprendían la doctrina de la Trinidad y por lo tanto la rechazaban. Como pueden ver, están rechazando un concepto que nadie sostiene como parte de la doctrina de la Trinidad. Le voy a poner otro ejemplo de una década después, agosto 29 de 1878, en The Adventist Review and Sabbath Herald. Otro pionero de nuestra iglesia escribe algo interesante. En el párrafo del medio, era el artículo, se llamaba The Personality of God, la personalidad de Dios, por Dudley M. Carnwright. Y Dudley Carnwright dijo, estoy leyendo ahí donde mi mouse está, en la parte subrayada, dice, cómo la doctrina de la Trinidad de tres dioses puede ser reconciliada con estas afirmaciones que yo no sé. Note, él está contradiciendo, diciendo que él no cree en la doctrina de la Trinidad porque la doctrina de la Trinidad es creer en tres dioses. Note, un pionero rechaza la doctrina de la Trinidad porque no puede ser que tres personas sean una persona, y otro pionero rechaza la doctrina de la Trinidad porque no se puede adorar a tres dioses. A la larga, la doctrina de la Trinidad no está hablando de una persona ni está hablando de tres dioses, está hablando de tres personas y de un Dios. De modo que ellos estaban rechazando la doctrina de la Trinidad sin saber en qué consistía la doctrina de la Trinidad. El N.G. de White en el libro Evangelismo, página 445 y 446, ella habla de un concepto de la Trinidad que se manejó al inicio del siglo XX, en la época panteísta, que ella rechaza totalmente. Dice, he sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente: el Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada y el Espíritu como la luz derramada. El Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. El Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta: el Padre es como el vapor invisible. El Hijo es como la nube plomiza. El Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Y ella añade, todas estas son representaciones espiritistas, no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas. Note, ella estaba rechazando un falso concepto de la Trinidad. De modo que creyeron nuestros pioneros en la Trinidad, muchos no creyeron, otros sí creyeron. Y los que negaron la doctrina de la Trinidad, negaron un falso concepto de la Trinidad que la iglesia no afirma hoy y nunca lo ha afirmado.
Ahora quiero mostrarles, por ejemplo, la misma revista, la revista oficial de la iglesia, The Review and Herald, ya no se le llamaba The Adventist Review and Sabbath Herald, sino The Review and Herald, de octubre 9 de 1913. Me llama la atención que en ese tiempo todavía Elena G. de White estaba viva. No solamente estaba viva, como vemos ahora, aquí aparece un artículo que se llama El mensaje para hoy, que ese artículo lo vamos a tratar más adelante. Pero antes de ese artículo, el artículo anterior que se llama Ve y predica, enseña a las naciones, como pueden ver en su esquina izquierda, está firmado por Elena G. de White. De modo que le quiero mostrar con eso que no solo Elena G. de White estaba viva, sino que en una revista donde ella escribía también, y en ese mismo número ella escribió, en ese artículo llamado El mensaje para hoy, mira lo que dice uno de los que escribe, que está en inglés, dice: por el beneficio de estos quienes pueden desear saber más particularmente los detalles cardinales de la fe sostenida por esta denominación, nosotros afirmamos que los adventistas del séptimo día creen note, en la divina Trinidad. La Trinidad consiste de el Padre eterno, una persona, un ser espiritual, omnipotente, omnisciente, infinito en poder, sabiduría y amor, del Señor Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, a través de quien todas las cosas fueron creadas y a través de quien la salvación de los redimidos, del ejército de los redimidos, será cumplida. El Santo Espíritu, la tercera persona de la deidad, la agencia regeneradora en la obra de la redención. Note, estos son parte de nuestros pioneros, y aquí habla como una doctrina oficial. Al pasar el tiempo, todavía Elena G. de White vive en una revista donde ella escribió, en el mismo número, la iglesia afirma creer en la Trinidad y detalle: creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. O sea, eso es un ejemplo. De modo que al decir, ¿creyeron nuestros pioneros en la Trinidad? Sí y no. Algunos sí y otros no. Dos, los que no creían en la Trinidad negaban un falso concepto de la Trinidad, no el concepto general de la Trinidad. Y número tres, la iglesia, aún en el mismo tiempo en vida de Elena G. de White, llegó a aceptar la doctrina de la Trinidad. El siguiente párrafo es de 1931, de octubre 29, de la Adventist Review and Sabbath Herald. Aquí se reproduce el mismo párrafo de la Adventist Review and Sabbath Herald de octubre 9 de 1913. El mismo párrafo, y se coloca como parte de una de nuestras doctrinas. El título de esta revista se llamó Cristo es verdadero Dios, y ahí luego ustedes pueden ver la Trinidad explicada. Dice: nosotros reconocemos la divina Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí continúa hablando. En el Yearbook oficial de la iglesia del año 1931 fue la primera vez que la iglesia incluyó en nuestra declaración de creencias la doctrina de la Trinidad. Note que es la creencia número 2. Dice que la deidad o Trinidad consiste del Padre eterno, una persona, un ser espiritual, omnipotente, omnipresente. Es lo mismo que habíamos leído en octubre 9 de 1913. Ahora bien, el hecho de que por primera vez la iglesia haya incluido la doctrina de la Trinidad en 1931 no indica que la iglesia antes de eso no creía en la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, la iglesia añadió una doctrina más. La iglesia formuló las 27 doctrinas en 1980. La palabra de Dios, la doctrina de la Trinidad, del hombre, de Jesucristo, del santuario. Eso fue en 1980. ¿Indica que los adventistas no creían esas doctrinas antes de 1980? No, lo que está diciendo es la primera vez que le estamos formulando en este orden. En 2005 se añadió una doctrina más, y fue 2005, no, 2010 creo, unión con Cristo, creciendo en Cristo. Y esa doctrina de creciendo en Cristo habla de la oración, del poder contrarrestar el mal, del estudio de la Biblia. ¿No creían los adventistas eso? De hecho, sí, pero cuando se formula una doctrina no es porque la iglesia no la creía antes. Al contrario, es porque la iglesia lo ha creído, sino porque ve esa doctrina relevante en un momento importante y quiere resaltarla.
entre todas las cosas que la iglesia cree. De modo que cuando la iglesia en 1931 incluyó la Trinidad en su declaración de creencia de ese tiempo, no era porque estaba comenzando a creer en la Trinidad. Al contrario, el párrafo que colocó de la Trinidad era una cita de la Review Herald del octubre de 1913 en vida de Elena White. De modo que el mito de que la iglesia, de que los pioneros no creían en la Trinidad, eso no significa nada, porque la iglesia ha crecido en luz, pero no todos los pioneros no creían en la Trinidad. Y número 3, los que no creían en la Trinidad, lo que no creían eran en falso concepto de la Trinidad. Ahora quiero mencionar algunos detalles. Por ejemplo, alguien dice que la iglesia esperó que Elena G. White se muriera y que falsificó sus escritos para hacer creer la doctrina de la Trinidad. Pero leamos algunas citas de Elena White. Dice en el libro El Evangelismo, página 446, el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es invisible por los ojos mortales. Y luego sigue, el Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Y ahí sigue. Y luego, el Consolador que Cristo prometió. Note, en una misma página, un párrafo lo dedica al Padre, un párrafo lo dedica al Hijo y un párrafo lo dedica al Espíritu Santo. Y luego añade el último párrafo que dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. No, te habla de 3 poderes vivientes en el trío celestial. La palabra trío celestial es prácticamente el equivalente a la Trinidad, el trío celestial. 3 personas vivientes del trío celestial. Y en los párrafos anteriores ya ella dio a entender claramente un párrafo el Padre, un párrafo el Hijo, un párrafo el Espíritu Santo, y el cuarto párrafo dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial y esos grandes poderes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora alguien dice, la iglesia falsificó esa cita, ella nunca escribió eso, pero en su pantalla usted puede encontrar el manuscrito de la pluma de ella, y en lo que está señalado con rojo, con una flecha roja, dice, there are living 3 persons. There are living 3 persons. Ahora, en algún momento ella escribió alitis, y algunos dicen que lo que ella quiso escribir fue, hay 3 personalidades. En realidad, persona y personalidades en el tiempo de Elena G. White indicaba lo mismo. La prueba de que es lo que ella quería decir, hay 3 personas vivientes en el trío celestial, está en que cuando la secretaria de ella pasó ese manuscrito a máquina para que Elena G. White lo revise, y el que Elena G. White finalmente aprobó para que fuera a la prensa, es este manuscrito, es original, Testimonio para la Iglesia, Serie B número 7. Eso es un panfleto que Elena G. White firmó. Y aquí ustedes pueden ver en la parte donde está la flecha roja, dice, there are 3 living persons of the heavenly trio. O sea, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Note, está no solamente en la pluma de ella, sino en el manuscrito, en la mecanografiado escrito en el panfleto que se distribuyó aprobado por ella en su tiempo, 3 personas del trío celestial. En Manuscript Release encontramos de nuevo esa misma expresión, la parte que está en rojo. There are 3 living persons of the heavenly trio. Hay 3 personas vivientes del trío celestial. Aquí también en este otro manuscrito ella habla de 3 personas, no personalidades. Nosotros pledge from the 3 persons, o sea, hacemos un voto a las 3 personas. Aquí en otro mecanografiado de ella dice, gracia y paz sea multiplicada a ti a través del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. La obra es que se plantea ante nosotros. Cada alma que tiene el conocimiento de su fe en Jesús Cristo por bautismo y ha venido
y ha venido a ser un receptor del voto de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Note claramente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, en este otro manuscrito, 20 del 06, dice, el Santo Espíritu siempre lleva a la palabra escrita y dice, el Espíritu Santo es una persona. Esto está en el segundo párrafo, la segunda línea. El Santo Espíritu es una persona. O sea, no a los que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, el NGO dice, no, es una persona. Y estoy citando no de un libro, estoy citando de los manuscritos originales de ella. Ahora, eso que ustedes vieron a mecanografiado que ella probó, aquí está el manuscrito a mano de ella, dice, the Holy Spirit always leads to the writing word. El Santo Espíritu siempre lleva a la palabra escrita. The Holy Spirit is a person. El Santo Espíritu es una persona. Note dónde está la flecha, person. De modo que es claro, en otro manuscrito, dice tres distintas agencias, el Padre, el Hijo y el Holy Ghost, o sea, el Santo Espíritu, obran juntos para los seres humanos, claramente se habla de tres distintas agencias. Déjame ver esta otra cita firmada por el N. G. White. No, es la misma, pero lo que estoy mostrando es que termina en la página siguiente y es firmada por Elena G. White atrás. O sea, cada una de estas citas revela que en los escritos originales de ella, de pluma, de letra o a su máquina de escribir de ese tiempo, ella creía en la doctrina de la Trinidad tal como nosotros la enseñamos. Dice aquí, el mal se ha acumulado por siglos. Eso fue de 1896 y podría solo ser refrenado y resistido por por el poderoso poder del Santo Espíritu, la tercera persona de la deidad. Con eso está diciendo que el Espíritu es una persona, pero que es la tercera persona de la deidad, dando a entender que existe una Trinidad. Aquí en esta cita de 1906 ya dice, estos quienes han sido bautizados, déjame mover aquí, bautizados que quieren por el bautismo, ha hecho un voto por la fe en Cristo y su muerte a una antigua vida de pecado, han entrado en una relación pactual con Dios. Los tres poderes de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se han comprometido a hacer su fuerza y su eficiencia en su nueva vida en Cristo Jesús. Eso fue cuando fue publicado lo que ya estaba escrito a máquina. Estoy mostrando solo esos detalles. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con eso? El N. G. White aceptó la doctrina de la Trinidad. La iglesia no falsificó. Ahí están de puño y letra lo que ella escribió. Y ella claramente habla de tres poderes vivientes, de una tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo como una persona, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que repasemos los mitos. El concepto es un concepto pagano, falso. Y aun si fuera pagano, no indica que es falso. Fue impuesta por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea, la doctrina de la Trinidad, falso. La Iglesia ya creía eso desde antes. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, verdadero, pero eso no indica que el concepto no aparece en la Biblia. Los pioneros no creían en la Trinidad, falso y verdadero, algunos sí y otros no. Los que creían los que negaban la Trinidad no comprendían la doctrina, como le mostré, que estaban diciendo que creer en la Trinidad era creer que tres personas eran uno o que adoráramos tres dioses. Eso no es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad fue introducida en la iglesia después que murió el N. G. White, falso. Existen escritos y le mostré un escrito en una revista donde la misma N. G. White escribe y alguien escribe que la iglesia afirma la doctrina de la Trinidad en vida del N. G. White, que el N. G. White no creyó en la Trinidad. Lo vimos en el libro Evangelismo, que ella dice claramente, hay tres personas vivientes en el trío celestial, entre otras citas. Habla de la tercera persona de la divinidad. La iglesia falsificó los escritos de Elena G. White. Falso. Le mostré los originales de su puño y letra o a máquina escritos antes de que sean publicados
para mostrarle que en el original el NG2 escribió lo mismo que aparece publicado hoy en nuestros escritos como Apia los distribuye. Era lo que podía decir de manera rápida, Vladimir, Marlon. Vamos a tener un espacio para preguntas y vamos, Pastor, ¿le parece iniciar de una vez para que aprovechemos el tiempo? Pastor Tavera, tengo por aquí ya una primera pregunta. Esa pregunta dice: ¿cómo explicar el tema de la deidad y ayudarles a los pentecostales a entender el tema de la unicidad? No sé si estoy entendiendo la pregunta. Existen pentecostales unitarios, pero la mayoría de pentecostales creen en la Trinidad. O sea, pero existen ¿cómo se llama? Unitarios pentecostales. Aquí existen. Eso se va a explicar más en el simposio, evidentemente, pero el concepto es: tenemos que mostrar que existe un solo Dios, no existen tres dioses. La Biblia es clara, es un solo Dios, pero la Biblia, en el concepto de un solo Dios, parece atribuirle a más de una persona ese concepto. Cuando dice y dijo Dios, hagamos, es un Dios que no dice hablaron los dioses, dice y dijo Dios, es uno. Pero cuando dice hagamos, está hablando más de una persona en Génesis 1:26. Cuando en Génesis 3:22 dice el hombre es como uno de nosotros, es un Dios que habla. El texto no dice y dijeron los dioses. El hombre es como uno de nosotros, pero incluye más de una persona. Cuando en Génesis 11:6 y 7 dice y dijo Dios descendamos, es un solo Dios el que habla, pero el descendamos y confundamos, hay más de una persona hablando. Cuando dice Isaías 6:8 y oí la voz de Jehová que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Todos son un solo Dios hablando, pero hay más de una persona en ese Dios. Por lo tanto, creemos que hay más de un Dios. Lo que dice Mateo 28:18, 28 al 20, bautizándolo en el 19, bautizándolo en el nombre, no dicen los nombres, es un solo nombre, o sea, es un solo Dios, pero luego añade el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, un nombre, pero tres personas que toman ese nombre. Eso es un ejemplo sencillo, pero ustedes van a profundizar más en el simposio. Gracias, Pastor. Una pregunta más. De hecho, los invitamos a que coloquen ahí en los chats sus preguntas. Voy a plantear la siguiente y es la que voy a leer. ¿Es correcto decir que el Espíritu Santo es una persona o es mejor decir que el Espíritu Santo es un ser personal? ¿Hay alguna diferencia en estas dos expresiones? Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona. De paso, no hay decir que es un ser personal y decir que es una persona es lo mismo. Nadie puede hacer nada personal si no es una persona. Nosotros decimos que el Espíritu es una persona porque todos los atributos de personalidad y de Dios se le dan al Espíritu Santo. La Biblia habla de que el Espíritu intercede por nosotros. Si intercede, alguien, no una fuerza, es una persona que intercede en Romanos 8, que gime en Romanos 8, que es contristada en Efesios 4:30, que se le puede mentir en Hechos 5:3, lo que indica que es una persona con propiedades de una persona, igual como el Padre es una persona y el Hijo, o sea, tiene su personalidad. Sí. Marlon, déjame hacerle una pregunta al pastor Tavera en lo que tú vas a ir preparando la siguiente. La formación del pastor Tavera no es tanto en Biblia como en documentos extrabíblicos, escritura cuneiforme, arameo y otras culturas que están vinculadas a la Biblia, pero que no es la Biblia como tal. En eso él tiene su doctorado en filología semítica con especialidad en ugarístico. Hermes, tú que has estado estudiando tantas tablillas y tantos documentos antiguos, ¿has visto alguna formulación
de una deidad trinitaria que se parezca a lo de la Biblia, porque yo siempre oigo, no, que eso es pagano, y te citan 2 o 3 libritos evangélicos por ahí, Babilonia, Misterio Religioso, de Two Babylons de Hislop, pero ¿hay algún documento serio, alguna tablilla, algún texto antiguo que haga una formulación parecida como la presenta la Biblia del concepto trinitario? Ni siquiera parecido, no existe. Yo he oído en libros así como la Trinidad del panteón egipcio, eso es falso. De tantos dioses, eligen 3 principales y alguien quiere seleccionar de que de tantos dioses hay 3 principales. El concepto de Dios fue fluido en el antiguo cercano oriente y por épocas habían 2 dioses importantes, a veces habían 3 dioses importantes en una nación, a veces habían 4, lo que es accidental. No era parte del concepto de Dios de ellos. De deidades, de más de una deidad o de triples deidades o de cuádruples y quintuples está llena, pero no existe nada de un pueblo que solo tuviera 3 deidades y de paso la doctrina de la Trinidad no es 3 deidades, no es 3 dioses, pero no existe un concepto de 3 deidades unidas tampoco en ningún pueblo pagano previo ni en Egipto, ni en Babilonia, ni en el Levante cercano, de solo 3 deidades y que sean a la vez unidas. De paso, la doctrina de la Trinidad no tiene que ver con 3 deidades, es un Dios y 3 personas. Al decir un Dios ya elimina todas las doctrinas paganas que hablan de más de un Dios. Y de 3 personas es el aporte cristiano a la concepción de Dios bíblica. Pero no existe, eso es falso. Y de paso, por ejemplo, Hislop y Walbut, ellos se basaron en, por ejemplo, Walbut se basó en Hislop, o sea, no es investigación propia. Hislop escribió en el siglo XIX, cuando el conocimiento, por ejemplo, de la religión egipcia o babilónica estaba comenzando. Robert Goldaway descubrió las ruinas de Babilonia en 1876. O sea, el conocimiento de las religiones antiguas estaba apenas iniciando en los 1800 cuando Hislop comenzó a escribir. Pero voy a poner un ejemplo más. Por ejemplo, en la mitología ugarítica, Baal muere en el invierno y resucita en la primavera. ¿Indica eso de que de Baal se saca la idea de que Jesús muere y resucita? No. Lo de Baal es un ciclo natural. Jesús es una persona que murió una vez y resucitó una vez. Debemos ser cuidadosos cuando creamos paralelos. O la muerte y el nacimiento de Osiris. Eso es post-cristiano. O sea, debemos ser cuidadosos cuando muy fácilmente encontramos aparentes paralelos, pero aún existiera, no indica que es falso, pero no existe en nada ni cerca de lo que podría ser el concepto de Trinidad. En ninguna cultura, Babilonia, Siria, hitita, ugarítica, no. ¿Creían los hebreos en la Trinidad tal cual como la creemos hoy? Y pegada de esa pregunta, ¿cómo concebían los hebreos la realidad del Espíritu Santo? De hecho, si es que la primera pregunta es afirmativa. Bien, la pregunta, antes de responder la pregunta, es probable que quien haga la pregunta esté trabajando con una premisa. La premisa de que si los hebreos no creían en la Trinidad, entonces es falso. Pero fueron los hebreos los que negaron a Cristo, precisamente porque tenían un concepto de Trinidad cerrado, un concepto de Dios cerrado. Ellos no imaginaban que otra persona, aparte de la única que ellas conocían, pudiera ser Dios también. Y por eso rechazaron a Cristo. De modo que la Biblia es clara de que los hebreos no entendieron la Trinidad. Y por eso Jesús le dice, citándole el Salmo 110, le dice, ahí David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Dice el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor. O sea, David escribe, dijo el Señor a mi Señor. De modo que David está hablando de 2 señores.
Y Jesús le pregunta a los fariseos que niegan que él es Dios, le dijo, si David era su Señor, si se refería a David, entonces, ¿cómo puede ser al mismo tiempo su Señor? Con eso Jesús le estaba dando a entender que la Biblia indicaba de más de un Señor por encima de David, que no era David. Ahora, la idea, ¿creían los hebreos en la Trinidad? Evidentemente no como nosotros creemos los cristianos, por eso negaron a Cristo. Ahora, la gran pregunta no es qué creían ellos. ¿Hay bases en el Antiguo Testamento para creer en la Trinidad? Claro que sí. Por ejemplo, encontramos en Isaías 61, el siervo dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. O sea, el mí es Cristo. El Espíritu está sobre mí, pero el Espíritu de Jehová. Nota, aquí está hablando de los tres. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Isaías 42. Era la otra pregunta que está ligada. ¿Creían los hebreos que el Espíritu Santo era una persona? Eso no está claro, pero el Antiguo Testamento sugiere que sí lo es. Por ejemplo, el Espíritu de Dios me hizo y la unción del Omnipotente me da vida, dice Job. Y Job 33. Ahí se le atribuye al Espíritu Santo, la obra de la creación. Estoy poniendo un ejemplo. La Biblia habla de personas que fueron poseídas por el Espíritu. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Primera de Samuel 11, Primera de Jueces 14. El Espíritu del Señor vino sobre Saúl, sobre Sansón, sobre Jefté. Habla de una persona que tomaba posesión. Eso es el mismo concepto cristiano. Ahora, los judíos mal interpretaron las escrituras. Como dijo Jesús, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tenéis vida eterna. Ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Lo que indica que en la Biblia estaba clara la idea, pero los judíos rechazaron la idea y por eso rechazaron a Cristo. Pastor, muchísimas gracias. Una pregunta más que veo por aquí. Normalmente nombramos la Trinidad como Padre, Hijo, Espíritu Santo en ese orden. ¿Tiene eso alguna relevancia? ¿Denota alguna jerarquía? Yo creo que es la pregunta más importante aquí. La jerarquía, el orden no denota jerarquía, sino la forma de revelación, la historia de la revelación. La Biblia comenzó hablando más del Padre y siguió revelando. Es la forma como se fue revelando, pero es lo primero. Lo segundo muestra la dinámica de la salvación. Uno de los tres tomó el papel del control. Jesús, el Hijo, se hizo hombre. No fue el Padre que se hizo hombre. Y al hacerse hombre, se hizo menor al Padre. Como hombre, se hizo menor al Padre. Por lo tanto, el Hijo se menciona siempre segundo al Padre porque en su forma como hombre se hizo inferior al Padre. Y el Espíritu fue enviado por el Padre y el Hijo después de la ascensión de Cristo. Por lo tanto, debido a que ocurrió, el Padre se revela, el Cristo se encarna y ambos envían el Espíritu. Yo rogaré al Padre y él enviará otro consolador. De paso, eso es la discusión si el Padre y el Hijo mandan el Espíritu es el problema de la Iglesia Ortodoxa, si es el Padre solo o el Padre y el Hijo. Pero básicamente el hecho de que el Padre se presenta, el Hijo se sujetó al Padre y luego envían el Espíritu, eso es lo que da sentido al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y número tres, Jesús mismo usó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Jesús es igual al Padre, el Espíritu es igual al Padre. Pongo un ejemplo, al Padre se le llama Padre, a Jesús en Isaías 9:6 dice, llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, a Cristo. Y Jesús dijo, no os dejaré huérfano, indica que él es Padre. Pero dijo, enviaré a vosotros el Espíritu, indica que el Espíritu Santo, si yo no soy huérfano porque tengo el Espíritu, indica que el Espíritu es Padre también. O sea que lo que estoy mostrando es que son iguales,
pero en su dinámica tienen un papel, cada uno separado, y el primero que actúa es el Padre en la salvación. Gracias, Padre Celestial, por este buen momento que nos haces pasar meditando y estudiando temas de impacto, de importancia, que nos ayudan a preparar nuestra doctrina para proclamarla al mundo. No solo queremos que sea una doctrina que tengamos en la cabeza, sino te pedimos hoy que la obra tuya y del Hijo y del Espíritu sea realidad en nosotros. Que el Espíritu enviado por ti sea encarnado, sea parte en nuestra vida, sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y que eso nos haga vivir una vida guiada por ti en el nombre de Jesús. Amén.